Hola a todos. Como siempre espero que estén súper bien, seguimos con los capítulos, ya estamos bastante adelantados en la trama de la mansión, espero que les guste, sin más que decir, que empiece el capitán. Capítulo 22. El Coliseo de los Tiranos. De vuelta con Chris. La punzada de traición que Chris había sentido se solidificó en una desconfianza fría y pesada. Miró a Wesker, que se había encogido de hombros con una indiferencia perturbadora, como si la pérdida de sus compañeros fuera una simple molestia. Sin embargo, en lugar de continuar su camino, Wesker se giró hacia Chris, su rostro una máscara de genuina preocupación. Por un momento, parecía el líder que Chris siempre había admirado. Chris, sé que esto es difícil, comenzó Wesker, su voz inusualmente suave. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos que, por un breve y confuso instante, parecían sinceros. La interferencia en la radio es total. Debe ser el resultado de la energía de la mansión o algún tipo de interferencia. Lo último que captamos de Hill y Barry fue una señal débil y distorsionada. Tenemos que encontrar una sala de seguridad o de control en esta ala para intentar contactarlos. Es la única forma de ayudarlos. Su mano se posó brevemente en el hombro de Chris, un gesto de falsa camaradería que hizo que el corazón de Chris se encogiera. Chris se tensó, su mano en el fusil. La preocupación parecía ensayada, pero la idea de que sus amigos estuvieran en peligro y de que Wesker estuviera intentando ayudarlos era una esperanza a la que se aferraba. Era un hombre de honor. La traición era algo que no quería creer en un líder en el que había depositado su fe. ¿A dónde vamos?, preguntó, sin bajar su arma. Recuerdo en los planos que una de estas salas tiene un pequeño laboratorio o sala de estudio, cerca de la entrada. Debería ser un lugar seguro, respondió Wesker con una sonrisa helada que no llegó a sus ojos. Sigamos. Tenemos que darnos prisa. De repente, una serie de gritos y un crujido de metal resonaron desde un pasillo adyacente. El sonido de garras arañando las paredes era inconfundible. Eran los gritos inhumanos y chillidos que habían notado antes, un eco de la muerte que los perseguía, eran un grupo de Unter con escames verdes y garras afiladas. ¡Maldita sea! ¿Qué son esas cosas?, exclamó Wesker, su voz ya no tranquila, sino alarmada. Rápido, Chris, por aquí. Chris lo siguió a un pasillo lateral, el que supuestamente llevaba al laboratorio. La carrera fue corta, y los dos se encontraron en un pasillo sin salida con una sola puerta al frente. Chris se acercó a la puerta, intentando abrirla, pero estaba sellada. Las criaturas ya estaban a la vuelta de la esquina, y sus gritos eran cada vez más fuertes y cercanos. Chris. Tenemos que separarnos, gritó Wesker, su voz ahora la del capitán en una crisis. Yo distraeré a esas cosas mientras tú intentas abrir esta puerta. Chris se giró, furioso. ¡No! Wesker, no voy a dejarte solo. Somos un equipo. No hay tiempo para discutir, Chris. Haz lo que te digo. Wesker se giró, sacó su pistola de su cinturón y comenzó a disparar hacia el pasillo. Una de las criaturas se asomó, y Wesker disparó, pero la bala impactó en su hombro, haciendo que la criatura solo se tambaleara. Chris, sabiendo que su fusil era más efectivo, se preparó para ayudar. Pero Wesker, con una velocidad sobrehumana, esquivó un ataque de una segunda criatura y, en un movimiento rápido que lo hizo casi invisible, desapareció de su vista. Se oyó un fuerte golpe metálico al otro lado de la puerta, la cual fue abierta por Wesker. Chris. Sálvate. No dejes que esas cosas te atrapen, gritó Wesker, sus palabras sonando como una despedida. Chris miró a la puerta, luego a las criaturas que se acercaban. En ese instante, una nueva sensación de traición y desesperación se apoderó de él. Wesker no había intentado ayudarlo. Lo había abandonado. La primera criatura se abalanzó sobre Chris, sus garras, que eran como cuchillas, se alzaron, y su rostro, una mezcla de humano y reptil, se contorsionó en una sonrisa cruel. Chris, en un acto de pura supervivencia, disparó. El impacto de las balas derribó a la criatura, pero no sin antes dejar una herida superficial en su brazo. Chris se giró, su fusil disparando sin control, derribando a dos criaturas más, pero más se acercaban. Estaba acorralado. No había salida. Su mirada se posó en Wesker. El hombre, su capitán, su líder, su amigo, estaba asomándose por la puerta de un pasillo, su rostro una mezcla de una sonrisa sádica y unos ojos fríos y sin alma. Wesker levantó su mano, y en lugar de ayudarlo, cerró la puerta con un sonido metálico y definitivo, dejando a Chris solo, con una horda de criaturas que parecían haber sido liberadas a propósito. El pánico se apoderó de Chris, pero su entrenamiento como Stars tomó el control.
Su mente se volvió un torbellino de tácticas, su fusil disparaba con una precisión milimétrica, sus balas se incrustaban en las cabezas de las criaturas, en sus torsos, derribándolas una tras otra. Luchó como nunca antes, sus puños, sus pies, su cuerpo, todo se había convertido en un arma. Derribó a la última, su cuerpo inerte cayó al suelo. Zris, jadeando y con el cuerpo dolorido, se desplomó contra la pared. El silencio que siguió al caos era tan opresivo que era casi tan aterrador como la lucha. Entonces, un sonido sibilante. Un gas blanco y espeso comenzó a salir de los conductos de ventilación. El gas tenía un olor dulzón y metálico. Zris, con los ojos cerrados, intentó sostener su respiración, pero era inútil. El gas se infiltró en sus pulmones. Su visión se volvió borrosa, su cabeza le daba vueltas. El último pensamiento que tuvo fue el rostro de Wesker, y luego todo se volvió oscuridad. Zris despertó con un dolor sordo en todo el cuerpo. Abrió los ojos, pero no había oscuridad. El techo era de acero pulido, con luces de neón que parpadeaban. El aire era limpio, libre de olores de putrefacción o gas. Se levantó, sus músculos adoloridos y rígidos, y se encontró en una habitación circular, con paredes de metal. En las paredes, colgaban armas de todo tipo. Fusiles de asalto, pistolas, rifles de francotirador, lanzagranadas, granadas de mano. Eran armas nuevas, de alta tecnología, que no pertenecían a la mansión. Zris se acercó a las armas, pero no se atrevió a tocar ninguna. Su instinto le decía que era una trampa. En el centro de la habitación, una gran ventana de cristal blindado le daba vista a una inmensa sala circular. Era un coliseo moderno, con una arena de arena y roca, y un techo de vidrio que permitía ver el cielo de la noche, estrellado y vasto. Una puerta grande, de acero, se alzaba al frente del coliseo, a unos 40 metros. Era la única salida. Zris se giró, y una pantalla de monitores se encendió, y en ella apareció un rostro que odiaba. Era Wesker, con su sonrisa sádica y sus gafas de sol. Me alegra que hayas despertado, Zris, su voz resonó en la habitación, amplificada. La verdad, no pensé que lo harías. Eres más estúpido de lo que pensaba. Pensé que te unirías a nosotros, que verías la grandeza de mi visión. Pero en lugar de eso, te quedaste con los débiles, con la moralidad arcaica. Me decepcionas. Zris, con los puños cerrados, gritó. Wesker. Déjame salir de aquí. ¿Qué es todo esto? Wesker se echó a reír, el sonido era frío y despectivo. Esto, Zris, es la siguiente fase de tu evolución. Un coliseo, diseñado para un depredador. Tú, mi querido amigo, eres mi gladiador. Y tu premio es la supervivencia. La pantalla se apagó, y la gran puerta del coliseo se abrió lentamente, un chirrido metálico resonando en el silencio. Zris se giró, y en la oscuridad que había detrás de la puerta, se movía una sombra. La voz de Wesker resonó por última vez en la sala. Tu primer oponente es, un Licker. Zris se preparó. No había salida. Su única opción era luchar para sobrevivir. Y luchar para vengarse. Hacía tan solo unos días, estaba patrullando las calles de Raccoon City, bromeando con Barry sobre sus hijas y discutiendo las últimas técnicas de tiro con Gil. Era un mundo de rutinas, de reglas y de una moralidad clara. Ahora, todo se había desmoronado. Estaba en una prisión futurista, en lo profundo de una mansión gótica, lejos de todo lo que conocía. Y el hombre que lo trajo aquí, el hombre que consideraba un amigo, se regodeaba con su agonía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía existir un lugar así debajo de esa mansión? ¿Qué tipo de monstruo era Wesker para haber creado esto? El horror y la rabia luchaban por el control de su mente. Decidido, se movió hacia las armas. Buscó algo que le diera la mayor ventaja contra una criatura desconocida. Su mirada se detuvo en una escopeta de calibre 12, con su diseño agresivo y su capacidad de causar un daño masivo a corta distancia. Era el arma perfecta para un espacio confinado. La tomó en sus manos, sintiendo el peso familiar del metal y la madera. La cargó con cartuchos, el sonido metálico de la acción resonando en el silencio. La levantó, apuntando hacia la puerta abierta del coliseo. Desde la oscuridad, una sombra se arrastró lentamente, un movimiento espasmódico y antinatural. De repente, la criatura emergió, sus ojos ciegos y su cerebro expuesto vibrando en la penumbra. Su larga y afilada lengua se movía en el aire, detectando el calor del cuerpo de Zris. Era una criatura grotesca y terrible. Así que te llamas Licker, pensó Zris, su mandíbula tensa. Con nombre o sin nombre, sigue siendo un monstruo. El Licker se movió, y su velocidad era increíble.
En un instante, el monstruo que parecía moverse con lentitud, se abalanzó sobre Jris, cruzando el coliseo en un parpadeo. Jris, con el corazón en la garganta, esquivó el ataque, la lengua de la criatura rozó su rostro, y el aire alrededor de él se sintió como un golpe. Disparó la escopeta, el estruendo de la explosión ensordeció la habitación, pero el Licker, con su agilidad, había evitado el disparo, girando en el aire y aterrizando en una de las paredes, sus garras se aferraban al metal como si fuera un muro de piedra. El Licker descendió, y Jris tuvo que agacharse para evitar otro ataque. El monstruo usó su lengua como un látigo, intentando apuñalar a Jris. La pelea se convirtió en un ballet macabro, una danza de esquivas y disparos. Jris se movía con agilidad, disparando la escopeta en ráfagas cortas, pero la criatura era demasiado rápida. Jris, al ver una de las luces de neón parpadeando en el techo, tuvo una idea. Esperó a que el Licker se acercara, se agachó para evitar su ataque y, cuando el monstruo se lanzó, disparó a la luz. El cristal se hizo añicos, y una lluvia de chispas cayó sobre el Licker. El monstruo, sorprendido y herido, se retorció y aulló de dolor, sus garras arañando el suelo. Jris no perdió el tiempo. Le disparó a la cabeza, una y otra vez, hasta que la criatura cayó al suelo, su cuerpo inerte y sangrante. Jris se apoyó en la pared, el sudor corría por su frente y sus manos temblaban. Había vencido a la criatura, pero la lucha había sido brutal. Apenas había escapado con vida. Respiró hondo, intentando calmar el latido furioso de su corazón. En ese momento, la voz de Wesker resonó de nuevo en la sala. Impresionante, Jris. Sabía que no me decepcionarías. Un poco torpe, pero efectivo. Supongo que te mereces una recompensa. La voz era burlona, y el sonido era como una bofetada. Pero si puedes con uno, puedes con tres. La gran puerta del coliseo se abrió de nuevo, y tres sombras se movieron en la oscuridad. Jris, sintiendo la piel de sus brazos erizarse, maldijo a Wesker en voz baja. Apretó la escopeta, sintiendo el metal frío en sus manos, y se preparó para la inminente pelea. «Imbécil, hijo de puta», masculló Jris, la rabia hirviendo en sus venas, superando por un instante el miedo y el agotamiento. Su escopeta tenía solo 3 cartuchos restantes. 3 balas para 3 monstruos. La disparidad era grotesca, la matemática de la muerte. No era una pelea, era un sacrificio. El primer Licker emergió con un chillido ensordecedor, su larga lengua vibrando. Al mismo tiempo, el segundo se abalanzó por la pared derecha, sus garras raspando el metal, y el tercero cayó del techo, aterrizando detrás de él. Estaba rodeado. La esperanza se disolvió en un pánico frío. Jris disparó al que estaba frente a él, la bala de escopeta explotando en el pecho del Licker, pero solo lo hizo retroceder unos centímetros. «Maldita sea», pensó, esquivando un golpe de garra que le rasgó el uniforme en el hombro. El dolor era agudo, una punzada que lo hizo jadear. El Licker del techo, ahora en el suelo, se lanzó hacia su pierna. Jris se desplomó de rodillas, soltando el arma para poder rodar. La criatura falló, pero sus garras dejaron un surco profundo y sangriento en la pantorrilla de Jris. El calor de la sangre lo despertó, la adrenalina una vez más inyectándose en sus venas. Se levantó cojeando, agarrando la escopeta con ambas manos. Los 3 Lickers se movían en un baile mortal a su alrededor, esperando una apertura. Jris cerró los ojos por un instante. «Concéntrate, Redfield. Uno a la vez». Abrió los ojos y, con una determinación feroz, disparó a la criatura que tenía la herida en el pecho, la que le había rasgado el uniforme. Esta vez, el disparo fue en la cabeza, y el monstruo cayó inerte. Solo quedaban 2, pero ya no tenía la escopeta, la había usado. Su brazo le dolía horriblemente. Su pierna ardía con un dolor insoportable. Pero su furia era un fuego que lo mantenía en pie. «Venid», gritó, su voz ronca y llena de rabia. Se lanzó hacia el Licker que se había abalanzado sobre él, lo agarró con ambas manos y lo lanzó contra la pared. El monstruo aulló, pero se recuperó en segundos. La pelea era brutal y desorganizada. Jris usaba sus puños, sus patadas, todo su cuerpo se había convertido en un arma. Sus golpes impactaban en la carne dura de los Lickers, y los monstruos lo atacaban con garras y lenguas. Su uniforme estaba hecho jirones, su piel estaba cubierta de cortes y rasguños, y sus brazos, sus piernas y su torso ardían de dolor. Finalmente, con un grito de pura rabia, Jris se tiró al suelo, rodando bajo el ataque de un Licker, y usó su peso para derribarlo. El monstruo cayó al suelo, y Jris le dio un golpe final en la cabeza, dejándolo inerte.
El último líquido se abalanzó, y Jris, en un movimiento desesperado, se agachó y el monstruo pasó por encima de él, golpeando la pared con su cuerpo. Jris se levantó y le dio un golpe de gracia en la cabeza, y el monstruo cayó al suelo, inerte. Jris se quedó de rodillas, sus manos temblaban, su cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo. El sudor y la sangre corrían por su cuerpo. Había ganado, pero a un costo inmenso. Cayó de rodillas, el dolor era insoportable, su uniforme estaba rasgado, su piel estaba cubierta de cortes y rasguños profundos, sus manos magulladas, su pierna sangrando y su brazo ardiendo. Se quedó así, jadeando, el pecho subiendo y bajando de forma salvaje. ¿Sobreviví? ¿Cómo? Se preguntó, su voz apenas un susurro. En ese momento, la voz de Wesker resonó de nuevo en la sala. Impresionante, Jris Redfield del Matalikers. La voz era burlona, y el sonido era como una bofetada. Te has ganado tu libertad, Jris. Pero tengo un último regalo para ti. Es un regalo que ni tú ni yo podemos rechazar. Un regalo para el verdadero depredador. La gran puerta del Coliseo se abrió de nuevo, y una sombra más grande que las anteriores se movió en la oscuridad. Jris, con el sudor corriéndole por la espalda, se preparó. Un tirant, una criatura de un poder inimaginable, emergió de la oscuridad. La piel de Jris se erizó, y una maldición escapó de sus labios. La pelea aún no había terminado. En la sala de control, Wesker observaba el monitor, su rostro una máscara de satisfacción. De repente, su mirada se desvió hacia una pantalla secundaria, donde una cámara mostraba la entrada principal de la mansión. Vio a Jill y Barry discutiendo acaloradamente. Jill, con el rostro endurecido, le gritaba algo, y Barry, visiblemente preocupado, intentaba calmarla. Finalmente, Jill se giró y se marchó, internándose sola en los pasillos de la mansión. Wesker suspiró, un sonido de pura impaciencia. Así que tengo que hacerlo todo yo, pensó, su voz interna fría y llena de desdén. Le daré luego una visita a la familia de Barry, pero mientras, disfrutaré del espectáculo de la caída de Jris. Wesker volvió su mirada al monitor principal, donde Jris y el tirant se preparaban para la batalla, una sonrisa sádica se dibujaba en sus labios. Tu muerte me proporcionará los datos que necesito para perfeccionar el virus. Ahora, muere. Wesker se echó a reír, el sonido era frío y despectivo. Jris, con los ojos fijos en la enorme figura, se sintió como si estuviera frente a una montaña de muerte. El tirante era una abominación perfecta. Piel grisácea y dura, casi como una armadura biológica, un corazón mutado y expuesto que latía con una luz roja y enfermiza, y una garra masiva y afilada que se curvaba hacia el suelo. No era un monstruo, era el depredador definitivo. Así que esto es todo, pensó Jris, un eco de resignación y furia en su mente. Este es mi final. El final que me preparaste, Wesker. El miedo se disolvió, reemplazado por una fría y serena determinación. Se puso de pie, cojeando, sintiendo cada herida, cada corte y cada hematoma. El dolor era un recordatorio de que estaba vivo. Su mirada se posó en las armas que colgaban de las paredes. Necesitaba algo más que una escopeta. Su instinto le gritó: esto es David contra Goliat. Olvídate de la fuerza bruta, usa tu inteligencia. Jris corrió, a pesar del dolor, y en el pasillo, en la puerta donde había estado Wesker, vio una pistola de bengalas. El tirant, con su movimiento lento pero implacable, lo siguió, su garra arrastrándose por el suelo, produciendo un sonido metálico que resonaba en la arena. Jris la cogió, sintiendo el metal frío en su mano, y se dio cuenta de su plan. No podía matarlo, pero podía darle una oportunidad. Esto no es por ti, Wesker, pensó Jris. Es por Jill. Por Barry. Por el equipo. Por mí mismo. El tirant, con un rugido ensordecedor, se lanzó sobre Jris, su garra se abalanzó sobre él. Jris esquivó, rodando, y el impacto del golpe del tirante en el suelo produjo un cráter en la arena. La onda de choque lo lanzó al aire. Jris, con una increíble agilidad, aterrizó en sus pies, cojeando y jadeando, y corrió hacia el tirant. El monstruo, con su movimiento lento, se giró para atacarlo. Jris, con una mezcla de desesperación y valentía, se lanzó sobre el tirant, usando la inercia para subir por su cuerpo. El tirant, confundido y enfurecido, intentó atraparlo con su garra, pero Jris era demasiado rápido. Subió a su hombro, sintiendo el calor de la criatura y el hedor de la carne podrida. El tirán rugió de furia, y Jris, en un acto de pura supervivencia, metió la pistola de bengalas en la cabeza de la criatura. El sonido de la pistola disparando fue un eco en la sala. La bengala se encendió, y una luz blanca y brillante salió de la cabeza del tirant.
El monstruo rugió de dolor, una furia animal que hizo que toda la arena temblara. El tirant, con sus manos sobre su cabeza, intentó quitarse la bengala, pero fue inútil. Jris, al ver que el tirante estaba aturdido, corrió hacia la puerta de salida. La lucha lo había dejado sin aliento, su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero su mente estaba clara. Vio la puerta a solo unos metros, y la esperanza se encendió en su pecho. En la sala de control, Wesker observaba, sus ojos ocultos detrás de sus gafas de sol, su rostro una máscara de furia. Había cometido un error. La pelea con los Lickers no había sido más que un juego, una forma de torturar a Jris, de jugar con él como si fuera un gato con un ratón. Pero el tirante era un depredador de un nivel diferente, y no iba a fallar de nuevo. Wesker pulsó un botón en el monitor. El sonido fue un eco, un clink metálico. En la arena, Jris sintió la vibración. Levantó la vista y vio las puertas de acero, que se cerraban lentamente. Si se cierra, moriré, pensó, su voz interna un susurro de pánico y adrenalina. Corrió más rápido, sus músculos desgarrados y su cuerpo gritando de dolor. Las puertas se cerraban, reduciendo la distancia entre los dos lados de metal. Era una carrera contra la muerte. Apretó los dientes, ignorando el dolor punzante en su pierna y el ardor en su brazo. Con un último empujón, se lanzó, deslizándose por el suelo, justo cuando las puertas se cerraban. El metal rasgó la tela de su uniforme, y sus dedos rozaron el borde de la puerta antes de que se sellara con un golpe seco. El tirán rugió, su furia era palpable, pero inútil, su mano se estampó contra el metal frío de la puerta, y el sonido resonó en la oscuridad. El Coliseo se había convertido en su prisión, y Jris había escapado de su destino, al menos por ahora. En la sala de control, Albert Wesker observaba el monitor principal con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Su sonrisa sádica se había desvanecido, reemplazada por una mueca de puro desprecio. Había visto a Jris deslizarse bajo las puertas de acero segundos antes de que se sellaran, cojeando y malherido, pero vivo. Su plan, un meticuloso experimento diseñado para recopilar datos de combate y eliminar a Jris, se había desmoronado. La imagen de Jris escapando, un desafío tácito a su autoridad, se repetía en su mente. ¿Qué demonios? Maldijo Wesker, su voz baja y gélida, su furia hirviendo a fuego lento. Había subestimado a Jris. Había considerado a Redfield un simple peón, un soldado fuerte pero predecible, limitado por su honor y su moralidad arcaica. Pero el peón se había movido de manera inesperada, había encontrado una solución fuera de los parámetros que él había establecido. La pistola de bengalas, un objeto inútil para el combate directo, se había convertido en un arma estratégica. Jris no solo había luchado, había pensado. Y eso era lo que más le enfurecía. No era solo la falla del experimento, era la burla de su propia arrogancia. La idea de que Jris, su tonto subordinado, lo había superado, lo hacía parecer estúpido. Con un chasquido de impaciencia, Wesker pulsó un botón en el panel de control, su mirada fija en el tirant que seguía golpeando la puerta con furia ciega. La criatura se detuvo abruptamente, sus movimientos se volvieron lentos y espasmódicos, como si estuviera siendo controlada por una fuerza invisible. Otro clic, y el tirant se desplomó al suelo, sus pulsos rojos apagándose lentamente hasta quedar inerte. Estaba en un estado de hibernación, esperando una nueva orden. Wesker no podía permitirse que su regalo se destruyera a sí mismo en un ataque de rabia inútil. Un desliz momentáneo, se dijo a sí mismo, intentando recuperar la calma. Un fallo en los datos, nada más. Un error que no volverá a repetirse. Su mirada se desplazó a la pantalla secundaria, que mostraba la entrada principal. Jill Valentine se había adentrado sola en los pasillos de la mansión. Ella no era una amenaza, no todavía. Su destino era irrelevante, por el momento. Pero la presencia de Barry Burton y el resto del equipo ALPA en el perímetro era un problema que no podía ignorar. Debía localizarlos y neutralizarlos. No podía permitirse testigos que estropearan su plan de escapar de la mansión con los datos que había recopilado. Con la mente ya enfocada en su próximo movimiento, Wesker se puso de pie. Se alisó el uniforme, sus movimientos eran precisos y sin prisas, una máscara de control impenetrable que ocultaba la tormenta de ira que se agitaba en su interior. Ya no le importaban los juegos con Jris. El Coliseo estaba cerrado, los datos estaban guardados, y el fracaso de Jris en sucumbir al tirante era una anomalía que podría ser rectificada en otro momento. Su prioridad ahora era la limpieza. El equipo ALPA debía ser silenciado para siempre. Y los encontraría, uno por uno, en la oscuridad laberíntica de la mansión Spencer.
Wesker, con un último vistazo a los monitores, sonrió una vez más, pero esta vez fue una sonrisa de pura malevolencia. La frustración había sido un estallido momentáneo. La sed de poder y la arrogancia de su visión lo habían reconfortado. La traición tiene sus recompensas, pensó, sus ojos fríos detrás de sus gafas de sol. Ahora, a jugar. Y el primero en morir será el que más me molesta. Se giró y, con un paso decidido, salió de la sala de control, dejando atrás los monitores apagados y el silencio de un experimento fallido, listo para dar caza a los últimos miembros de su equipo. En otro lugar, Lucius despertó con un jadeo, su pecho subiendo y bajando de forma salvaje. El frío mármol del suelo era la única ancla que lo mantenía en la realidad. La oscuridad a su alrededor era opresiva, pero en la penumbra de su mente, el rostro de Albert Wesker brillaba con una claridad aterradora. La sonrisa, el portapapeles, la bata de laboratorio, la traición era tan visceral, tan real, que el pánico se apoderó de él, más brutal que cualquier ataque de un monstruo. Su mente, antes un remolino de confusión y hambre, ahora se sentía como un lago de furia alada. No, no es posible. No puede ser él. La incredulidad se transformó rápidamente en una rabia pura e hirviente. La admiración que una vez sintió por el hombre, la aspiración de ser como él, se había desmoronado en un instante. No era un héroe, no era un líder, ni siquiera un científico. Era un monstruo, un traidor que jugaba con vidas humanas. Y Lucius, en su ignorancia, había sido un peón en su juego retorcido. La rabia, una furia hirviente y pura, le dio un propósito que el miedo nunca podría. Por primera vez desde que la pesadilla había comenzado, sintió una claridad absoluta, como si una densa niebla mental se hubiera disipado. El hambre voraz, el dolor físico y la confusión caótica habían desaparecido, reemplazados por un enfoque frío y cortante. Tenía que detenerlo. Tenía que vengar la vida de Lisa y las de todas las víctimas. Se puso de pie, su cuerpo aún adolorido, pero sin la debilidad de antes. La herida en su hombro, el lugar donde Lisa había puesto su mano, era ahora una cicatriz pálida, apenas visible. Una extraña sensación de ligereza lo invadió. En la oscuridad, se encontró con un charco de agua estancada. La luz de una lámpara rota reflejaba su rostro, y el corazón de Lucius dio un vuelco. ¿Qué es esto? Su piel, que había sido pálida y enfermiza, ahora era de un tono más humano, más definido, con sus facciones marcadas y una firmeza que no recordaba. Incluso las imperfecciones que tenía antes de todo esto se habían desvanecido. Era una versión mejorada de sí mismo, más fuerte, más vivo. Luzco, normal. Como si nada hubiera pasado. Como si la pesadilla de las últimas horas nunca hubiera existido. Pero luego sus ojos, dos orbes carmesíes que brillaban con una luz propia, le recordaron que el regalo de Lisa no lo había hecho humano. Solo lo había hecho una versión diferente de un monstruo. La dicotomía era brutal. Su rostro era el de un joven, pero sus ojos eran el reflejo de la bestia que habitaba en él. Era un recordatorio constante de que, aunque su mente estaba clara, el costo de esa claridad era su propia humanidad. Al levantar la vista, vio la silueta de Lisa a lo lejos, sus ojos vacíos fijos en él. Mientras se acercaba, Lucius notó con un escalofrío que el pasillo a su alrededor estaba salpicado de restos. Cuerpos destrozados de líquers y otros mutantes que Lucius no pudo identificar. Trozos de carne, vísceras y sangre esparcidos por el suelo. Se dio cuenta con una punzada de vergüenza y gratitud que, mientras él yacía indefenso, atrapado en el pasado de ella, Lisa lo había protegido de los horrores del presente. La criatura se detuvo frente a él, su cabeza ladeada. Lucius miró su figura retorcida, sus ojos vacíos, y la imagen de Wesker se disipó, reemplazada por la de una niña perdida. Lo siento, murmuró Lucius, su voz ronca por la emoción. Lo siento por lo que dije, de que eras un monstruo. Lisa ladeó la cabeza, sin entender. Un quejido de confusión escapó de su garganta, el eco de un dolor que Lucius ya conocía. Un suspiro de resignación escapó de los labios de Lucius. La comunicación, la conversación, era un lujo que él ya no poseía. La conexión era mental, un intercambio de sentimientos y memorias, no de palabras. Es inútil. Ella no puede entender las palabras. Pero puede sentir. Siente mi culpa, mi gratitud. Y mi nuevo propósito. De repente, Lisa emitió un quejido diferente, más suave y urgente. Levantó una de sus manos deformes y la señaló hacia el camino. No había palabras, pero la intención era clara. Era una llamada. Un camino que se abría. La búsqueda del sarcófago de su madre, de la cual Lucius sabía ahora que contenía sus cenizas, no solo el cuerpo.
El regalo, la paz, la purificación que Lisa le había dado era una ofrenda a cambio de una promesa tácita. Su viaje había sido una sucesión de horrores. Mientras Lisa lo guiaba a través de pasadizos que solo ella conocía, Lucius vio la verdadera extensión del infierno de la mansión. Se encontraron con Lickers, esas criaturas con lenguas afiladas, pero Lisa los despedazó con una furia descontrolada, como una madre defendiendo a su cachorro. Lucius, con una nueva percepción, pudo sentir que a pesar de que Lisa estaba acabando con esas criaturas, ella sufría por haberlo hecho. Los Hunters, esas criaturas con garras afiladas, aparecieron en grupos, pero Lisa los apartaba sin problema, su cuerpo deforme era como un escudo impenetrable. Su caminata era como un recorrido por los más oscuros secretos de Umbrella. Lucius sintió una oleada de nuevos pensamientos, de frustración y de ira por lo que había visto, pero también un nuevo sentido de propósito. Tenía que detener a Umbrella, pero no solo para vengarse, sino para liberar a Lisa de este infierno. Era un vínculo que se hacía más fuerte con cada paso, con cada monstruo que ella destruía para protegerlo. Después de una larga caminata, Lucius notó que entraban en una cámara oscura y muy grande. En el centro de la sala, vio una plataforma metálica suspendida por 4 gruesas cadenas, justo sobre un abismo. En la plataforma, descansaba un sarcófago de piedra. Se volteó a ver a Lisa, y una punzada de dolor le atravesó el corazón. La vibración que sentía era intensa, una mezcla de dolor, de resignación y de amor protector. Lisa sabía que el peso de su cuerpo era demasiado para la plataforma, que se rompería y la arrojaría al vacío. Era una decisión consciente y dolorosa de protegerlo a él, su única conexión con el mundo que una vez conoció. No, murmuró Lucius, extendiendo una mano hacia ella. No te voy a dejar. No te dejaré sola. Lucius, con un salto calculado, aterrizó en la plataforma metálica. Las cadenas chirriaron con fuerza, y el suelo de metal se tambaleó violentamente bajo sus pies. ¡Uk! El sarcófago de piedra, que pesaba 1 tonelada, se desplazó unos centímetros, amenazando con desequilibrar todo. Lucius se movió con cuidado, su cuerpo ahora más ágil y más sensible, ajustando su peso para mantener el equilibrio. De reojo, vio a Lisa al borde del abismo, sus tentáculos expuestos y agitándose de forma frenética, una reacción que Lucius reconocía como miedo, como nerviosismo. Lucius se arrodilló junto al sarcófago, sus manos temblorosas tocando la superficie fría de la tapa. Era inmensamente pesada, con un sellado hermético, casi como si estuviera soldado al sarcófago. Se dio cuenta de que no podía abrirlo allí. Era imposible con el equilibrio inestable de la plataforma. Tenía que sacarlo de ahí. Pero, ¿cómo? El sarcófago era el contrapeso. Si lo movía, la plataforma se balancearía y lo lanzaría al vacío. Esto es una trampa, pensó, su mente mutada analizando cada detalle. Una prueba. Esta era la obra de Umbrella, la última de sus crueles pruebas para cualquier sobreviviente lo suficientemente astuto como para llegar tan lejos. Lucius cerró los ojos, concentrándose. Su mutación le permitía percibir las vibraciones del metal, la tensión en las cadenas y la física de todo el sistema. No había un mapa o una ayuda mágica. La solución era puramente ingeniosa. La clave no estaba en mover el sarcófago, sino en mover la plataforma con él. Se puso de pie, su mente calculando el momento preciso. Tenía que usar el balanceo a su favor. Se preparó, sus músculos tensos, sus ojos carmesí fijos en la pared. No tengo otra opción, pensó, tengo que saltar con él. El peso del sarcófago me dará el impulso necesario para llegar al otro lado, la inercia me ayudará. Tengo que sincronizar mi salto con el momento exacto en que la plataforma se balancee hacia la pared. Cuando la plataforma se balanceó hacia él, se agachó y, con un grito de pura furia, levantó el sarcófago. El peso era inmenso, pero su fuerza mutante era suficiente. La plataforma se inclinó, las cadenas chirriaron con fuerza, y Lucius dio un salto explosivo, con el sarcófago en sus brazos, sincronizando su salto con el movimiento de la plataforma. Pero justo en el momento en que se impulsó, una de las cadenas soltó un fuerte crujido y se rompió, seguida por otra, y la plataforma se desplomó ruidosamente en el abismo. «Maldita sea», maldijo Lucius en sus pensamientos. Había perdido el impulso, su salto era demasiado corto. Iba a caer. No, no puedo fallar ahora. No después de todo esto. Lisa. De repente, una ráfaga de tentáculos gruesos y retorcidos brotó del cuerpo de Lisa, extendiéndose a través del vacío con una velocidad cegadora. Como ramas de un árbol grotesco, se aferraron al cuerpo de Lucius y al sarcófago, deteniéndolos en seco justo cuando comenzaban a caer.
El impacto fue brutal, pero los tentáculos de Lisa eran fuertes, amortiguando la caída. La adrenalina corría por sus venas, su mente calculando el arco de su salto. Aterrizó con un impacto brutal en el suelo de concreto, el sarcófago chocando contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Lucius cayó de rodillas, sin aliento, pero lo había logrado. De reojo, vio a Lisa, sus tentáculos relajándose. Su alivio era palpable a través de su conexión. Me salvó. Lucius se puso de pie, su cuerpo temblando, y se acercó a Lisa. Su rostro, aunque aún deforme, parecía irradiar una paz inmensa. Gracias, Lisa, dijo, su voz un susurro ronco, lleno de una emoción que no podía nombrar. Gracias por todo. Extendió una mano temblorosa y, con un gesto de pura confianza, tocó suavemente uno de sus tentáculos. La criatura emitió un quejido suave, casi un ronroneo, y se inclinó ligeramente hacia él, en un gesto de reciprocidad. Con un último esfuerzo, Lucius puso el sarcófago de lado y, con una fuerza que no sabía que tenía, rompió el sello de la tapa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué secretos aguardaban dentro de esta tumba? El sonido de la tapa de piedra al chocar contra el suelo de concreto resonó en la cámara oscura, un eco lúgubre que se desvaneció en el silencio. Lucius se asomó al interior, sus ojos carmesí adaptándose rápidamente a la penumbra. Lo que vio no fue lo que esperaba. En lugar de un cuerpo o de un objeto, solo había una fina capa de polvo de huesos. Los restos de lo que parecía haber sido un esqueleto humano. Lucius sintió una oleada de tristeza, como si hubiera encontrado la tumba de otra víctima de la mansión. Lisa, con un quejido de dolor que resonó en la mente de Lucius, se acercó y, con sus manos deformes, se inclinó con cuidado sobre el sarcófago. Hurgó con delicadeza en el polvo hasta que encontró algo que reconoció. Era un cráneo. Lo sostuvo en sus manos, observándolo con una atención casi reverente. Lucius no tenía que saber el nombre para entender la tristeza que emanaba de ella. Era el cráneo de su madre. La había encontrado, pero solo quedaba esto. Mientras Lucius la observaba, su mirada se detuvo en el polvo. Algo se movía, un ligero temblor que no encajaba con el resto. ¿Qué demonios?, pensó. A primera vista, parecía un insecto mutado o un bicho pequeño, algo insignificante. Pero la vibración que emitía era familiar, una resonancia que se unía a la de Lisa. Sus nuevos sentidos le decían que no era un simple insecto. Era algo mucho más peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó del polvo. Tenía el tamaño de una pequeña serpiente, con una cabeza bulbosa y una cola con tentáculos que se agitaban. Se lanzó directamente a la cara de Lucius. «Maldita sea», maldijo Lucius en sus pensamientos. Sus manos estaban apoyadas en el sarcófago, y no tuvo tiempo de esquivarlo. El bicho se pegó a su boca con una succión pegajosa, y Lucius gritó, su garganta rasgándose. El dolor era insoportable, pero era también un dolor familiar. La criatura intentaba entrar, y Lucius forcejeaba, intentando arrancársela. El grito de Lucius rompió la concentración de Lisa. Su cabeza se levantó de golpe, dejando caer el cráneo en el sarcófago con un suave golpe. Su mirada, ahora enfocada, se clavó en Lucius y en el parásito que forcejeaba por entrar en su boca. Sin dudarlo, un tentáculo grueso y deforme de su cuerpo se disparó hacia Lucius. El tentáculo se clavó en la cabeza del parásito con una precisión milimétrica, ignorando la proximidad de Lucius. Lucius sintió el roce del tentáculo de Lisa, un escalofrío de terror recorriéndole la espalda. El tentáculo lo había rozado a centímetros de su rostro. Un segundo más y lo habría atravesado. El parásito, apuñalado, se retorcía y emitía un chillido agudo. Lisa lo levantó en el aire con el tentáculo, observándolo por un instante, y para horror de Lucius, lo arrastró a su boca y se lo comió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lucius la miró, su boca aún abierta por el grito, ahora cerrada en una expresión de absoluto shock. «Parece que no soy el único que come cosas horribles», murmuró, su voz apenas un susurro. De repente, el cuerpo de Lisa comenzó a convulsionar violentamente. Los tentáculos se retorcían en el aire, y los quejidos que emitía eran más agudos y dolorosos que de costumbre. Lucius, aún en shock, dio un paso atrás, su mano extendida. Estaba a punto de tocarla, de intentar ayudar, pero se detuvo. Sus manos, que ahora entendía que podían sanar, no podían hacer nada contra esa tormenta de dolor. Era un proceso interno, un cambio que estaba ocurriendo en lo más profundo de su ser. Está cambiando», se dijo a sí mismo. La cosa que comió, no era un simple bicho. Dentro de la mente de Lisa, una guerra comenzaba.
Fragmentos de su conciencia se chocaban entre sí, un torrente de dolor, ira y soledad se mezclaba con una nueva sensación de orden. ¿Qué pasó? El dolor, mucho, su pensamiento era torpe, como una voz que intentaba hablar por primera vez. Mamá, ¿dónde? La imagen del cráneo de su madre se mezclaba con la de Lucius. Él, no monstruo, yo, monstruo. A través del dolor, la voz del parásito, fría y calculadora, le hablaba. Cálmate, hostilidad, no, bien, la conciencia de Lisa se retorcía, intentando entender. El parásito no la estaba controlando, la estaba reparando. Le estaba dando un lenguaje. Voz, mi voz, él, ¿puede escucharme? La mente de Lisa luchaba por formar pensamientos coherentes. Yo, Lisa, Lucius, el nombre de Lucius resonó en su mente, un ancla en la tormenta de confusión. El parásito se estaba fusionando con ella, no para dominarla, sino para sanar su mente. La locura de su ser se estaba desvaneciendo lentamente. Tras un minuto interminable, las convulsiones cesaron. Lucius, observando con incredulidad, vio cómo el cuerpo de Lisa parecía encogerse. Ya no era la criatura deforme de casi 2 metros de altura que él conocía. Ahora medía alrededor de 1,75 metros. La transformación más asombrosa fue en sus manos. Los dedos gruesos y retorcidos se alargaron y afinaron, tomando la forma delicada y normal de las manos de una mujer. Claramente, seguían sucias por la tierra y el polvo de la mansión, pero ya no eran las monstruosas garras de antes. Después de un rato, los ojos vacíos de Lisa se abrieron de nuevo, y su cabello, que antes era una maraña de pelo, creció hasta ser largo y castaño, un poco más abajo de sus hombros, como lo tenía antes. Lucius, en un estado de shock total, presenció la transformación con la boca abierta. Lisa se levantó con un poco de torpeza, llevó una mano a su rostro y, con un movimiento delicado, se quitó las capas de piel humana que había llevado por tanto tiempo. Al quitarlas, un rostro hermoso, a pesar de la suciedad, se reveló. Sus ojos negros, y su piel pálida, le daban una especie de belleza fría y etérea que Lucius no había esperado. No, no es posible, murmuró Lucius, retrocediendo un paso. ¿Eres tú, Lisa? Lisa lo miró, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios, una que no había visto antes. Su voz era suave y clara, muy diferente a los quejidos y gemidos que había escuchado antes. Comida, buena, dijo, refiriéndose al parásito que había devorado. Lucius no pudo contenerse, y una carcajada escapó de su garganta, una risa histérica y liberadora que resonó en la cámara. Miró a Lisa, que ahora tenía una expresión de confusión, la risa de Lucius era algo que no entendía. Lisa llevaba su vestido andrajoso, arrastrándose por el suelo, y Lucius se reía de incredulidad. Al fondo de la sala, se podía ver el sarcófago abierto, y el abismo, con solo las cadenas colgando de la plataforma.